Hoy en el programa, una periodista, analista política y politóloga que se mantiene firme en sus opiniones, frecuentemente realiza artículos en medios impresos y siempre participa de los medios. Pero hoy la invitamos por un tema muy importante que es un hito en la historia de Bolivia, la Revolución del 52. Hoy con nosotros Susana Seleme. Señora Susana Seleme, un placer tenerla en el entrevistado. Muchas gracias por aceptarnos nuevamente. Gracias a usted, Carlos, por la invitación. Como usted dice, nuevamente, un saludo a todos los, a todas y todos los teleescuchas en este momento. Encantada. Hoy le invitamos a hablar acerca de la Revolución del 52. Usted vía teléfono me dijo que es un tema que le apasiona, que seguramente lo tocó muy de cerca. ¿Qué significa para usted la Revolución del 52? Mire, en realidad yo tenía 10 años en la época de la Revolución del 52. Mis padres vivían en Yacuiba y yo así con los 10 años oía todo lo que se decía, que había sido una revolución muy sangrienta, que se había derrotado al ejército regular, las masas populares, etcétera, etcétera. Y yo después ya cuando empecé a estudiar en serio, primero estudié magisterio, después estudié periodismo, después hice la maestría en ciencias políticas, después hice otra maestría en gobiernos locales y municipios. Siempre me llamó la atención la Revolución del 52, porque como usted ha dicho, de verdad es uno de los hitos. Pero además porque en los estudios que hacía sobre historia latinoamericana en La Habana, cuando estudiaba periodismo, la Revolución Boliviana estaba catalogada como una de las revoluciones más importantes en América Latina. Y siempre se la catalogó, desde el punto de vista de los estudios que yo he realizado, como una revolución burguesa. ¿Qué quiere decir? Es cierto que fue una revolución que se gestó desde la derrota en la Guerra del Chaco. Y ahí una serie de personas, a la visión de un país tan atormentado en su historia. Veníamos de dos guerras perdidas. El Pacífico, la guerra del Chaco. ¿Cómo se encontraba en ese entonces el hombre boliviano, en todo caso el ciudadano boliviano, la mujer boliviana? Ya, hay que hacer una distinción, porque nunca se puede generalizar, porque en la sociedad existen clases sociales. Y no es lo mismo una clase proletaria que una clase campesina, que una clase excluida y subalterna a todos los esquemas del poder, que una clase media o una clase económicamente dominante o una clase intelectual que casi siempre está entre las filas de la clase media. O sea que yo creo que la revolución que la guerra del Chaco produjo mucho más impacto en los sectores intelectuales comprometidos con la realidad del país que la guerra del Pacífico o la guerra del Acre. Finalmente también habíamos perdido parte del Acre boliviano. Y ahí se gesta un sentimiento realmente reivindicatorio frente a la realidad que se vivía en el país. Y era un sentimiento reivindicatorio frente a la clase dominante, que era la clase minera de Occidente, fundamentalmente Oruro y Potosí, con el estaño, la plata antes, y de ahí surge la necesidad de mirar al país de otra manera. Bueno, ahí están Carlos Montenegro, Víctor Paz Estensoro, el doctor Siles Tuazo, el doctor Walter Guevara, Ñuflo de Chávez y toda esa gente. Intelectuales. Todos son intelectuales. Eran políticos militantes, pero eran intelectuales, y esa es la diferencia. ¿Gozaban de poder económico? No gozaban de poder económico. No eran pobres de solemnidad, claro, como era el resto del país. Exacto. Pero eran parte de la clase media. Los intelectuales casi siempre son de la clase media. ¿Por qué? Porque tienen recursos para acceder a conocimientos, que es lo que desarrolla la capacidad intelectual y el deseo de saber muchas cosas más sobre la realidad del país. En ese momento
precisamente este grupo de personajes, y estoy nombrando a los más importantes, pero la base social de esa clase media también percibía la necesidad de un cambio, porque en realidad se vivía un estado totalmente subalterno a los intereses económicos. Por eso es que René Zavaleta, de una manera muy, muy brillante y muy gráfica, cataloga a la sociedad boliviana antes de la Revolución del 52, calificando a su clase dominante, a la clase minera, como feudal por sus relaciones sociales frente a los trabajadores, a los indígenas y al resto de la sociedad, y sin embargo era burguesa y capitalista en su acumulación de capital, porque Hochschild, Patiño y Aramayo, que eran así de feudales en sus relaciones sociales con el resto de la sociedad, eran totalmente burgueses y capitalistas, y eso explica que la acumulación de riqueza que hicieron fue producto de los excedentes de la minería. Cotizaban en las bolsas de Londres y todo el excedente de la riqueza minera lo sacaban afuera en lugar de invertirlo en el país. Pero además, con un detalle muy importante, no generaron lo que se llama mercado interno. Y por eso se dice que la Revolución del 52 fue una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque rompió con el viejo régimen, lo que se llama el ancien régime en francés, que era totalmente anacrónico ya en pleno siglo XX. Entonces, al romper con el Estado minero feudal, burgués en su acumulación de excedentes, dio un salto extraordinario, porque la creación del mercado interno es una tarea de la burguesía. ¿Por qué? El mercado interno consiste en liberar a la fuerza de trabajo para crear un mercado en el que se beneficien todos, los unos y los otros, y expandir el criterio de el trabajo como un fin para generar condiciones de vida mejores en la población, es decir, el salario. Porque antes de la Revolución del 52, el salario que recibían los mineros era una pigricia, pero además eran solamente ellos, nadie más recibía salario. Los campesinos y los indígenas eran súbditos, eran peones. Como que en efecto la Revolución del 52 lo primero que hace es eliminar el pongueaje. Una fotografía muy triste de Bolivia antes del 52, ¿no? Muy triste, muy triste. Y seguramente eso es lo que motivó. El proceso del 52, ¿se dio similares procesos en los países limítrofes antes o después? La Revolución del 52 es una de las primeras, porque la revolución en Guatemala es en el año 54. Y por eso es que, como yo les decía antes, en los estudios que se hacen sobre la historia de América Latina, la Revolución del 52 tiene un acápite muy importante. Un acápite muy importante porque desde el punto de vista social realmente rompió lo que se llaman las cadenas. Y las cadenas eran que aquí los ciudadanos no eran... Bueno, la gente no era ciudadana porque no tenía calidad de ciudadanía. Nadie la reconocía. Eso es lo que se llama el pongueaje o los súbditos. La mujer no votaba, el indígena no votaba, no tenía Claro, derecho porque a votar. era el voto calificado, solamente podían votar los alfabetos. Los analfabetos, que eran la mayoría del país, no votaban. Pero además de darle condición de ciudadanía al eliminar el pongueaje, también contribuyó a algo que era una demanda de estos intelectuales que son los que llevan adelante la Revolución del 52. Cuando Carlos Montenegro califica, por ejemplo, la nación y la antinación, está diciendo eso. La nación éramos todos. Algunos no habían nacido, pero éramos todos. Y la antinación era precisamente la clase dominante que obstaculizaba las tareas burguesas y el desarrollo de la república.
esa antinación fue derrotada en la Revolución del 52 con una sublevación popular y con la derrota de un ejército regular. Por eso es que cuando se estudia la historia de América Latina, como yo la estudié, no viví en Bolivia, por supuesto, yo me fui de aquí muy chica, y allá la estudié, primero la conocí y la estudié de esa manera. Por eso siempre me ha importado tanto, porque las revoluciones burguesas, a pesar del desprecio que tiene mucha gente de una izquierda tradicional sobre la palabra burguesa, son muy importantes en el desarrollo de las sociedades. La revolución burguesa en Inglaterra, las revoluciones burguesas en Francia, las revoluciones burguesas en toda Europa y finalmente revoluciones burguesas como estas. Y lo burgués se refiere a cumplir una tarea de la burguesía, que solamente la burguesía la podía cumplir en esa etapa del desarrollo. ¿La burguesía de cierta forma cataliza los grandes procesos de una determinada sociedad? Mire, cuando Marx dice que la burguesía es revolucionaria, y lo dice en... ¿cómo se llama?